Hola, hoy vamos a hablar de fracciones. Una fracción es cuando tenemos a un objeto dividido en partes iguales. A esto le llamamos fracción. Es algo dividido entre algo, siendo ese algo A dividido entre otro algo B, que son números. Un pastel dividido entre 4 personas es igual a un cociente, o bien una división. La forma más común de representar una fracción es con un número encima de otro. El número de arriba se llama numerador y la cifra de abajo, el número de abajo, se llama denominador. El denominador nos determina cómo se llama la fracción y el numerador nos determina cuántas partes de esa fracción tenemos. De tal manera que el denominador, si tenemos un 2 son medios, si tenemos un 3 son tercios, 4 son cuartos, 100 son centésimos, etc. Y al numerador le llamamos simplemente 1, 2, 3, etc. Esto es un cuarto, 7 quinceavos. Decíamos que a la fracción también se le llamaba cociente porque es la representación de una división. Es decir, si un cuarto nos representa 1 sobre 4 y metemos esto a la calculadora, esto es 0.25. La fracción, la división y el decimal forman parte del conjunto de los números racionales. Para comenzar a entender las fracciones, primero vamos a ver sus tipos. ¿Cuántos tipos de fracción hay? Tenemos a la fracción simple, que es una fracción a sobre b, que se representa a rayita b, a sobre b, en donde simplemente la a y el b son números enteros. Asimismo, la b es diferente de 0 porque no puede haber una división entre 0. Después explicaremos en otro video por qué. Les voy a dejar una referencia de por qué no existe la división entre 0. También tenemos a las fracciones propias. Estas se componen por número a sobre un número b, en donde a y b son enteros, eso es general en todas las fracciones. B diferente de 0 también es general en todas las fracciones. Es muy importante que siempre sea diferente de 0. Y el número a es menor al número b. Esto es como en el caso de un tercio, de 7 décimos, de 2 sextos, de 10, 100, de 10. Y también tenemos a la fracción impropia, que es casi igual a la fracción propia o comparten las características generales, es decir, a y b enteros, b diferente de 0, pero el número a es mayor a el número b, como en el caso de 15 cuartos, 6 medios, 7 tercios o 100 veinteavos, etc. Y por último tenemos a la fracción mixta. Esta es una fracción que se compone de una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, en el caso de 15 medios. 15 medios se puede representar como 7 enteros y un medio. O 5 medios, que son 2 enteros y un medio. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, porque si dividimos 5 entre 2, es decir 5 medios, y hacemos una división normal, esto nos da 2.5 en una calculadora. Quiere decir que tenemos 2 enteros o 2 partes decimales completas y un punto 5 o una mitad. Un punto 5 es la mitad de 1 entre 2, es un medio. Entonces, si tenemos 2 enteros y un medio, pues es 2.5. Ok, después de tanta teoría, pasemos a la parte práctica. ¿Cómo comprendemos las fracciones de una manera práctica? Vamos a suponer que tenemos el típico ejercicio de un pastel. Este pastel lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Voy a utilizar algunos diferentes colores para comprender el ejercicio. Tenemos una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Sabemos que esto, entonces nuestros numeradores son 1, 2, 3 y 4 y nuestro denominador es 4 porque tenemos cuartos. 4 partes iguales, cuartos.
Si tomamos esta cuarta parte del pastel que me dieron en una fiesta y me la dan, la empaqueto, me la llevo muy contento a mi casa, tenemos una cuarta parte de mi pastel. Esta parte, bueno, como ya lo dije, me lo voy a llevar a mi casa para comérmelo ahí, porque me lo dieron en una fiesta y deseo disfrutarlo en mi casita. Pero bueno, en mi casa se encuentra mi hermano, que me pide que compartamos mi delicioso pedazo de pastel. Yo tomo la decisión de dividir, tristemente, mi pedazo de pastel en dos, uno para mí y uno para mi hermanito. Entonces ahora tengo dos partes. Mi hermano, muy contento, dice que tiene él un medio y yo tengo un medio. Eso es correcto. Para él se dividió algo entre dos. Por lo tanto, pues hay dos medios de ese algo, de ese pedazo de pastel. Sin embargo, yo sé que en realidad lo que me tocó a mí es un octavo del pastel. Y lo que le tocó a él es un octavo o una octava parte del pastel original. Por eso estoy yo muy triste. Esto cumple con la definición de una fracción, porque, como comento, tenemos un número A sobre un número B. En este caso, mi pedazo de pastel está dividido entre dos. Mi mitad y su mitad. Esto es, tenemos un pedazo en medios. Mi pedacito original en medios. Esto quiere decir que dividí un cuarto del pastel, el que me tocó, entre dos. Pero ¿cómo sé que esto es igual a un octavo? Pues recurrimos a nuestro ejercicio típico del pastel. Sabemos que nuestro pastel original estaba dividido en 4. Tenemos 4 partes iguales, 4 cuartos. Yo tomé uno de esos cuartos. Si cada uno de esos cuartos lo dividimos entre 2, tenemos octavos. Esto hasta ahora es muy claro. Yo tomo el cuarto de pastel que me llevé a mi casa y lo divido entre 2. Y sé que cada una de esas partes es un octavo. Vemos en el dibujo que efectivamente un octavo equivale a la mitad del cuarto de pastel que yo me llevé a mi casa. Esto es fácil, lo vemos gráficamente y es muy fácil. Pero ¿qué pasa si tenemos que dividir 15/32 entre 2 enteros con 3/16? ¿Esto a cuánto equivale? Tendría que hacer un pastel, dividirlo en muchas partes, en 32 partes para ser exacto. Tendría que dividirlo primero en 4, luego dividirlo en 8, luego dividirlo en 16, hasta dividirlo en 32. Y esto es tan engorroso que hasta ahora me da flojera y no lo voy a hacer. Porque después lo que tendría que hacer es tomar dos medios, cada uno de esos dividirlo entre 16avos, tomar los dos enteros completos, tomar una parte de un 16avo, después multiplicar esa parte por 3 para tener dos enteros con 3 16avos, sumarlo y todavía eso le voy a tener que dividir. ¿Para qué queremos complicarnos la vida con esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué queremos aprender fracciones? Bueno, pues es muy importante porque en los campos de la ingeniería, la química, la física y la medicina lo vamos a ocupar mucho. Todos los números racionales se ocupan indefinidamente en las ciencias. Todo en ciencias son fracciones, porque nuestro mundo está lleno de partículas minúsculas que son los átomos, y esto se puede ver como fracciones de un todo. Nosotros estamos divididos por átomos. También podemos tener medidas, que esas medidas podemos hacerlas más pequeñas, es decir, dividirlas. ¿Para qué? Para tener más precisión, porque la precisión es muy importante en obras tan grandes como un puente. El ingeniero tiene que fraccionar sus medidas para poder tener precisión y poder fabricar, poder diseñar puentes para que la gente pueda correr sus autos con seguridad. Los químicos, los médicos tienen que ser expertos en fracciones porque
Pues al quererle dar medicina a una persona, tienen que ser muy precisos con las dosis, con la cantidad de medicina, de acuerdo al peso y a la talla de una persona. Tienen que hacer cálculos. Y pues bueno, la pregunta es, pero si falta mucho para eso, yo voy en primaria o en secundaria, todavía no voy a estudiar nada. Bueno, pero se requiere mucha paciencia, mucha disciplina, mucha constancia y sobre todo mucha práctica. Por eso empezamos a ver desde pequeños las fracciones. Ok, ahora hablemos de las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son equivalentes si son iguales. Esto suena obvio porque pues, un 3 es equivalente a 3 porque 3 es igual a 3. Un medio pues es equivalente a un medio porque un medio es igual a un medio. Esto suena obvio, pero ¿qué pasa cuando tenemos 2 cuartos igual a un medio? ¿Esto será equivalente? ¿O 2 cuartos serán equivalente a 4 octavos? Bueno, para saberlo, recurramos a la vieja confiable. Dibujemos nuestro pastel y tratemos de averiguar si 2 cuartos es equivalente a un medio. Nuestro pastel lo dividimos en 4 y de esas 4 partes tomamos 2 de ellas, o sea 2 cuartos. Encerramos y vemos que es equivalente a la mitad, a un medio. Pero ahora 2 cuartos será equivalente a 4 octavos. Hacemos lo mismo. Dividimos nuestro pastel en 4, tomamos 2 de ellos, después lo dividimos en 8, tomamos 4 de esas octavas partes y vemos que es equivalente. Ocupan la misma área, es equivalente, por lo tanto decimos que 2 cuartos es equivalente a un medio y equivalente a 4 octavos. ¿Pero qué tienen en común o qué las hace equivalentes? Y más aún, ¿para qué sirve que sean equivalentes? ¿Cómo podemos saber qué tienen en común las fracciones equivalentes? Bueno, la respuesta es, todas son divisibles, tanto numerador como denominador. ¿Cómo se comprueba esta equivalencia? Bueno, para comprobar lo que ya comprobamos de manera gráfica, que 2 cuartos, un medio y 4 octavos son equivalentes, vamos a ocupar una regla aritmética, que es, si tenemos dos fracciones, a sobre b, y tenemos otra fracción, c sobre d, vamos a comprobar que son equivalentes si la multiplicación del número a por el número d es igual a la multiplicación del número b por el número c. Es decir, multiplicamos numerador de una por denominador de otra y viceversa, y comprobamos si estos productos, si estas multiplicaciones son iguales. Por ejemplo, 2 cuartos igual a un medio, vamos a averiguar si es equivalente. Multiplicamos numerador por denominador en un lado de la igualdad y en el otro. Identificamos cuáles son A, B, C y D y comenzamos a multiplicar. 2A por 2D es igual a, vamos a ponerle aquí color, B, o sea 4 por C, es decir, un 1. Multiplicamos ambos lados de la igualdad, 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 1 es igual a 4. Verificamos que la igualdad es correcta, 4 es igual a 4, y con esto determinamos que las fracciones son equivalentes. Ahora vamos a comprobar si 7 quinceavos es equivalente a 2 novenos. Multiplicamos 7 por 9 y del otro lado 15 por 2. De un lado tenemos 63 y del otro lado 30. La igualdad no es válida, entonces no es equivalente. ¿Pero para qué nos sirve saber que es equivalente? Simplificación. La simplificación es algo muy importante que debemos de aprender, pues nos va a facilitar la tarea a la hora de operar con fracciones, ya sea sumar, restar. No olviden darle like y compartir a nuestra página de Facebook, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube como Auxi. Muchas gracias, nos vemos en la segunda parte.